básicamente el módulo 1, que sería el del mundo emprendedor. Ustedes dentro de plataforma tienen ya las grabaciones de este módulo en particular, pero siempre nos gustaría también hacer una revisión a través de una reunión vía Zoom ante cualquier duda que ustedes tengan o cualquier consulta que quieran realizar, ya podríamos decir prácticamente en forma presencial. Bueno, desde el Centro de Entrenamiento del Emprendedor les doy a todos la más cordial bienvenida y vamos a analizar el día de hoy lo que sería el módulo 1 del mundo emprendedor. Este módulo es uno de los más importantes dentro de lo que sería el curso en sí. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo debemos ser nosotros como emprendedores, de cómo debemos específicamente enfrentar ese mundo emprendedor que es el que nos rodea, cómo específicamente debemos manejarnos dentro de ese mundo en particular. Y ahí nace, este módulo nace con una pregunta de qué significa para nosotros un emprendedor. Y esta pregunta es muy importante porque muchas veces nosotros somos emprendedores, estamos dentro de ese mundo, pero nunca nos preguntamos qué significa para nosotros ser emprendedor. Muchas veces decimos, bueno, significa dejar de lado muchas cosas para ganar otras. Muchas veces las personas tienen la idea de que un emprendedor básicamente gana mucho más, o de que un emprendedor quizás dispone de su tiempo, y dependiendo básicamente de la situación en la que nos encontramos, eso puede darse como también puede no darse. Justamente cuando nosotros estamos al frente de un emprendimiento, tenemos muchísimas responsabilidades que en ocasiones nos limitan también lo referente al tiempo que nosotros disponemos específicamente para nuestro quehacer diario, ¿sí? Me gustaría escucharles un poco de qué responden ustedes o cómo pueden llegar a responder esta pregunta del ser emprendedor. A ver si alguien se anima a hablar un poco. Estamos todos muy calladitos. A ver, Ceci, Cindy, Cintia, a ver quién se anima a decirme qué es o quién es un emprendedor. Hola, profe. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bueno, en respuesta a qué significa ser un emprendedor para mí, primero que nada sería tomarte los desafíos 100%. ¿Por qué? Porque vos tenés que definirte que vos sos tu jefe. Así mismo. Vamos a decir en pocas palabras, ¿verdad? Y que no es que vos tenés una cabeza y después tenés un gerente ni nada, sino que vos tenés que ser el centro de todo. Tenés que hacer, por ejemplo, a veces de un ejemplo así rápido y pronto, ¿verdad? De proveedor, a veces sos también la parte de marketing, a veces sos delivery, entre otras cosas. O sea, es un todo, pero también tenés tiempo libre de hacer otras cosas, por ejemplo, de aprender, de estudiar, de viajar, entre otras cosas. Y para mí significa, no sé, yo digo que es un desafío muy grande porque no todos se animan a emprender, o sea, todos te van a juzgar y te van a decir, no, no te va a ir bien, pero vos tenés en tu mente que sí crees y crees en vos mismo. Entonces, para mí significa animarte y sobre todo desafiarte a ti mismo, de que sí podés. Muchas gracias, Ceci. Sí, es así mismo como su compañera mencionaba, dentro de esa ruta de lo que sería un emprendimiento, siempre vamos a tener grandes desafíos y siempre vamos a tener personas que quizás no confían en nuestra capacidad o en lo que nosotros estamos planteando dentro de ese emprendimiento. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos a nosotros mismos y seamos justamente nosotros mismos quienes
nos motivemos continuamente para poder seguir con ese emprendimiento. Y como decía también Ceci, es una mezcla de millones de cosas. Nosotros mismos somos quizás quien maneja nuestras redes sociales, somos también el que produce, somos el que compra los insumos, a veces somos el que inventa los insumos para poder producir sobre una base de rapidez o de lo que se venga dentro de ese emprendimiento, y somos también los que ayudamos a que ese emprendimiento crezca. Entonces es importante que nosotros también nos miremos siempre a nosotros mismos, y de ahí nace justamente todo lo que sería ese mundo del emprendedor. Por eso que anteriormente, si les dio tiempo de leer en material, decía que anteriormente nosotros decíamos que para ser un emprendedor necesitábamos muchísimo dinero, o que quizás necesitábamos ser un estudiante universitario o ser ya un profesional recibido como para poder emprender. Pero después eso cambia y nos damos cuenta de que un emprendedor puede iniciar con muy poco y crecer muy rápido, siempre y cuando tenga o mantenga todas esas armas que tiene a su disposición y las use de la mejor manera, ¿sí? Entonces nace este módulo diciendo que un emprendedor es una persona que tiene una idea en la cabeza y que toma justamente esa iniciativa de embarcarse a una aventura dentro de un negocio, pero siempre buscando específicamente obtener un beneficio. Es decir, visualiza la oportunidad, es decidido y atrevido y busca justamente la implementación de esa idea que tiene, ¿sí? Entonces, como mencionaba anteriormente, nosotros creíamos que un emprendedor para sus inicios necesitaba grandes inversiones, ¿sí? Y esto se aleja justamente, o alejaba a muchas personas de irse o incursionar dentro del mundo emprendedor, ¿sí? Entonces, ahora qué decimos, que el emprendedor tiene que saber invertir tanto su tiempo y su dinero, ¿sí? Pero siempre en menor escala. Es decir, no tiene sentido dejar quizás un trabajo que nosotros ya tenemos, o invertir todos los ahorros que tenemos actualmente disponibles, sino básicamente ir de a poco, ¿sí? El famoso escalón, 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 e ir llegando a donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces no tiene sentido dejar quizás el trabajo siempre y cuando el emprendimiento esté en sus inicios. Obviamente cuando nosotros quizás ya tenemos un emprendimiento fortalecido, una estructura de trabajo ya completa que nos genera obviamente un beneficio como para que nosotros podamos dejar, ¿sí?, ese trabajo y podamos dedicar 100% al emprendimiento, o dedicarnos 100% al emprendimiento. Entonces, obviamente eso también es viable, ¿sí? Entonces, alguien que emprende una aventura minimizando siempre los riesgos de emprender. Esto también es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Y justamente Cintia nos dice que ella está en esa etapa. Y es muy importante que nosotros empecemos o vayamos paso a paso viendo todos los riesgos del emprendimiento para no invertir tanto tiempo, ¿sí? Y tampoco invertir tanto dinero si nosotros no estamos seguros de la estructura de negocios que queremos llevar adelante. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar los riesgos de nuestro emprendimiento? Bueno, principalmente viendo ese negocio a una escala menor, ¿sí? O sea, empezando desde bien abajo y viendo cómo eso podría llegar a funcionar, o si efectivamente podría llegar a funcionar, ¿sí? Y aquí nos da algunos ejemplos de si queremos, por ejemplo, abrir un negocio de comidas. Lo que podemos hacer es primeramente elaborar esos platos, ¿sí? Las opciones gastronómicas que tenemos pensados, ¿sí? Y degustar entre nuestros amigos, ¿sí? O entre la familia, y ver qué opinión se merecen esos platos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahí estamos viendo más o menos a quién va a ir dirigido, si nos van a comprar o no. Ahí ya vamos a tener también una idea de cuál sería el precio específicamente, o sea, cuánto nos va a costar a nosotros llevar adelante ese emprendimiento. O sea, vamos a tener ya una idea más o menos, ¿sí? Y vamos a ver si es bien admitido o si no, ¿sí? Si no, van a decir, bueno, creo que le falta esto.
o creo que le sobra esto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? A la par de ver si va a funcionar, podemos hacer también un estudio de mercado de qué es lo que le gusta a esa gente para que yo pueda cambiar o modificar, ¿sí? Lo mismo que dice acá, si queremos iniciar también una huerta comercial, podemos probar primeramente comprando las verduras y revendiendo en los almacenes o a los vecinos y ver si efectivamente va a tener la recepción que yo espero, ¿sí? Queremos emprender, habla también del rubro de accesorios con los mismos ejemplos, ¿sí? De crear solamente algunos diseños, ¿sí? Y hacer o ir a una feria para ver cuál es la recepción de las personas, para ver si van a comprar esos accesorios y quizás buscan otro tipo de accesorios. Entonces lo que hacemos es ver más o menos qué busca ese público objetivo y ahí ya vamos también puliendo la idea de negocios. Es decir, vamos viendo cuál de los productos quizás tienen mejor recepción y cuál quizás no, ¿sí? Habla lo mismo de si queremos vender alfajores, podríamos producir también en una cantidad mínima y ofrecerla a una confitería o a un supermercado, ¿sí? Y así ver básicamente cuál es la recepción de esos clientes en relación al producto que nosotros estamos llevando hasta ellos. Y aquí viene algo súper importante que todos tienen que tener muy en cuenta en sus emprendimientos, que es lo que llamamos retroalimentación. Es decir, ver qué dicen nuestros clientes del producto o del servicio que nosotros estamos básicamente poniendo a disposición de ellos. Entonces, si queremos hacer lo que sea, siempre empezar ofreciendo nuestros servicios a un costo menor y escuchar quizás las opiniones también de los clientes acerca de ese servicio, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda de sobremanera a optimizar todo lo relacionado a la inversión inicial del capital que nosotros vamos a poner y también el tiempo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver si nuestro emprendimiento funciona o si no, o si qué específicamente debemos adaptar al contexto o específicamente a los clientes a quienes nosotros dirigimos ese producto o ese servicio. Y aquí llega un tema súper importante también dentro de este módulo que habla de los códigos del emprendedor o de la emprendedora, ¿sí? Y aquí visualizamos nuevamente lo que habíamos conversado, de que no es necesario quizás que una persona tenga un título universitario. De hecho, que un título universitario quizás pueda mejorar ciertos aspectos o pueda quizás darle herramientas, ¿sí? Pero que esas herramientas también pueden adquirirse a través de cursos técnicos, a través del contacto con otros emprendedores que ya están en el rubro, que nos pueden dar a nosotros ciertas ideas que nosotros podemos volver a validar o adaptar de acuerdo al emprendimiento, ya sea de productos o de servicios que estamos poniendo específicamente a disposición, ¿sí? Entonces, esas características o esas habilidades emprendedoras no se aprenden específicamente en la universidad, sino que nosotros las traemos con nosotros o específicamente las vamos trabajando dentro de ese contexto, de ese camino del emprendimiento que vamos a realizar. También podemos iniciar sin un gran capital. Es importante siempre probar primero y luego invertir mayor cantidad de dinero, ¿sí? Puede ser también una importante salida económica. La pandemia nos enseñó eso, de que nosotros podemos o que muchas personas quizás salieron de sus lugares de trabajo o de trabajos estables que tenían y se fueron al mundo emprendedor y ahora están obteniendo muchísimos beneficios. Entonces también es mucho de nosotros, ¿sí? Es poner mucho de nosotros para poder salir o hacer crecer ese emprendimiento, ¿sí? Entonces puede ser una salida económica siempre y cuando nosotros podamos determinar los riesgos que implican ese emprendimiento y por sobre todo también hacer buenas inversiones y tomar buenas decisiones, para lo cual es importante la capacitación constante del emprendedor. No es necesario entonces un plan de negocios perfecto tampoco, ¿sí? Nuestra idea puede ser muy buena y podemos empezar a vender específicamente eso a través, por ejemplo, de las redes sociales o del internet
y posterior a eso reestructurar nuestro plan de negocios y hacerlo ya quizás en un lugar físico, ¿sí? Entonces nuestro plan de negocios no es una estructura compleja, una estructura cerrada, sino al contrario, es algo que específicamente puede ir modificándose, puede ir cambiando su estructura, puede ir adaptándose si ustedes en algún momento van o quieren competir en por algún tipo de capital semilla o por algún tipo de empresa específica que pueda ayudarles a ustedes con parte o con dinero en específico, ustedes adaptan nada más el plan de negocios que ustedes tienen. No hay una estructura definida, sino que se van cambiando de acuerdo a las organizaciones en las cuales quizás ustedes pueden llegar a competir alguna vez, ¿sí? Entonces también algo súper importante dentro de esos códigos es la necesidad de la pasión. La pasión es lo que nos va a mover. Si nuestra idea nos apasiona, entonces nosotros vamos a salir adelante. Pero como dice el manual, si nuestra idea no nos apasiona, entonces nosotros estamos perdidos dentro de ese mundo emprendedor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Pasión a lo que hacemos. Es decir, nos tiene que gustar lo que hacemos. Si nosotros quizás no amamos lo que hacemos, muchas veces eso obviamente también cae en el emprendimiento. Es decir, que si a mí no me gusta lo que hago, yo estoy trabajando. En cambio, si a mí me gusta lo que hago, yo me estoy divirtiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que divertirse, ¿sí? Y no estar en ese lugar. Por eso muchas veces y muchas personas, justamente les comento que estoy haciendo un doctorado en Administración y Gestión de Recursos Públicos y Privados. Y la profesora nos comentaba en el módulo de liderazgo que actualmente, según los estudios, las personas solamente se quedan en su lugar de trabajo como máximo 2 años. Es el promedio que las personas tienen en su lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que quizás ya esta generación no está, podríamos decir, estructurada como para quedarse en un lugar, ¿sí? Y perseguir sueños de otra persona, sino que está podríamos decir, orientada a perseguir sus propios sueños y sus propios objetivos. Justamente esa es la idea dentro del centro de entrenamiento del emprendedor, de que los emprendedores puedan visualizarse como el futuro, el presente, ¿sí? Y que puedan justamente ellos mismos o por sus mismas características o por su misma habilidad salir al reflote dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces les da justamente el centro de entrenamiento del emprendedor todas las armas para que los emprendedores puedan fortalecer sus emprendimientos o los emprendimientos que están haciendo puedan ir también adelante, ¿sí? Entonces allí tienen todas, dentro de las redes sociales tenemos toda la información del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Así también a través del grupo de WhatsApp les voy a enviar también el número del centro al cual ustedes pueden solicitar, por ejemplo, asistencia en relación a los logos, en relación a la estructura de redes sociales. Si ustedes quizás quieren formalizar sus emprendimientos, también dentro del centro les pueden asesorar en quizás las características o los pasos que deben seguir para que ustedes puedan realizar la formalización de sus emprendimientos. Y hablamos también dentro del Código del Emprendedor como la necesidad de movernos, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos ser nuestra propia motivación, ¿sí? Y que nuestra situación actual también debe ser una motivación para nosotros de movernos del lugar en donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Estamos entonces ante un mundo súper cambiante, estamos también asimismo ante un mundo súper diversificado, súper globalizado, en el cual nosotros tenemos el camino súper abierto para poder incluso no solamente mirar el mercado local, sino también mirar el mercado internacional. Tenemos la posibilidad de enviar productos afuera. Hay emprendedores que lo están llevando adelante o están llevando adelante exportaciones de sus productos. Entonces es tan importante que todo lo que sería redes sociales específicamente o internet en sí nos ayuda a estar muchos más conectados y también por sobre todo a aprender
de lo que el mundo exterior muchas veces nos puede dar, lo que podemos visualizar desde afuera. Entonces, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Entonces, nosotros necesitamos salir de nuestra zona de confort. Eso sí, es algo que en alguna de las clases vamos a tomar la importancia de salir de nuestra zona de confort, es decir, del lugar donde nosotros nos sentimos bien, y eso pasa justamente quizás cuando uno decide irse a estudiar al extranjero, o cuando uno decide independizarse, o cuando justamente uno decide abrir un emprendimiento. Sale de esa zona de confort donde dormía quizás 8 horas, 10 horas, 12 horas por día y termina durmiendo 3 horas, 4 horas o 2 horas al día para que ese emprendimiento pueda surgir, pueda salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las razones por las cuales quizás nos cuesta tanto emprender? Allí llegamos a las barreras del emprendedor, ¿sí? Creen no conocer lo suficiente, es decir, nunca terminamos de aprender. O sea, eso es un hecho de que debemos estar todos de acuerdo. Nunca dejamos de aprender, nunca vamos a aprender lo suficiente. Por eso es importante que estén ustedes y que todos estemos en constante capacitación. Es decir, buscar, ¿sí?, siempre algunas armas que nos permitan a nosotros aumentar justamente quizás la visión de ese emprendimiento, o aumentar nuestra visión, ¿sí? Entonces también el protocolo y papeleo suele ser una barrera, ¿sí? Así también el financiamiento, la cultura y la falta de contactos, quizás. Esto por eso es muy importante también que desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social exista el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, porque justamente parte de estos riesgos nosotros encontramos alguna solución dentro del centro. Ahí podemos quizás visualizar nuestra marca, podemos hacer un buen branding, podemos tener justamente ese buen logo que buscábamos, ¿sí? Con el asesoramiento de las personas que se encuentran dentro del centro, que justamente tienen, cada uno de ellos tienen las capacidades que les permiten a ellos orientar básicamente al emprendedor de cuál sería la estructura en sí que busca con ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué específicamente debemos hacer ante estos inconvenientes? Bueno, primeramente y por sobre todo es la paciencia, es decir, que nosotros podamos respirar y continuar, porque obviamente en el camino del emprendimiento vamos a encontrar muchísimas barreras, específicamente muchísimos inconvenientes que nos van a dejar a veces en el ¿será que yo puedo o será que estoy preparada para hacerlo? ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente sí estamos preparados para hacerlo y sí podemos hacerlo. La idea nomás es que específicamente tomemos ese coraje para realizarlo, ¿sí? Entonces, la paciencia es uno de los factores, mantenernos siempre informados. Internet nos da muchísimas facilidades actualmente. Así también esforzarnos, es decir, agotar todas las oportunidades que tengamos y golpear todas las puertas que podamos. Eso también es súper importante. ¿Sí? Y la creación de una red de contactos. Es importante que entre emprendedores nosotros podamos estar básicamente unidos y conectados, y que de ese modo nosotros podamos también facilitarle a los demás, y que los demás también específicamente puedan conocer el mundo del emprendimiento desde nuestra visión. Recuerden que si un emprendedor nace, o si una estructura emprendedora nace, toda la economía se fortalece, ¿sí? No es que solamente una persona pueda hacer patria, sino que patria hacemos todos desde el lugar que nos toca, ¿sí? Entonces movemos la economía todos juntos. Entonces, si más emprendedores hay, más estructura emprendedora hay, y obviamente eso se ve reflejado en toda la economía. Y aquí hablamos de factores importantes como la aptitud y la actitud dentro de lo que podríamos decir el manual llama específicamente como perfil del emprendedor, ¿sí? Hablamos de dos términos que por lo general escuchamos
¿sí? Siempre que es aptitud y actitud, ¿sí? La aptitud habla de esas características que tiene una persona para la realización de una actividad determinada, ¿sí? Muy ligada a lo que sería la experiencia que tiene esa persona y también a los conocimientos personales del área, ¿sí? Y al hablar de la actitud, hablamos específicamente del comportamiento que nosotros tenemos para realizar una actividad, ¿sí? Y está ligada más al referente a la personalidad y también a cómo enfrentar ciertas situaciones que se nos puedan dar, ¿sí? Al hablar de las competencias emprendedoras, hablamos específicamente de 10 competencias, ¿sí? Que se subdividen específicamente en 3 grandes conjuntos, que serían el conjunto del poder, el conjunto del logro y el conjunto de la planificación. Al hablar del conjunto del poder, tenemos a 2 competencias que serían la de tener autoconfianza y actuar con independencia y de la persuadir y crear redes de apoyo. Dentro del conjunto de logros tenemos la eficiencia y calidad, la de asumir riesgos calculados, la de buscar específicamente oportunidades, la de persistir y la del nivel de compromiso. Y al hablar del conjunto de planificación, hablamos de lo que nosotros tenemos que ver a la hora del planear, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que estar primeramente? Informados. Entonces, hablamos de buscar información. Luego, ya cuando estamos informados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar y vamos a crear ya una red de seguimiento, ¿sí? Y como última competencia sería la de establecer metas. Entonces, al descubrir, manejar y relacionar las características emprendedoras personales, tenemos nosotros la posibilidad de aprender, ¿sí? Específicamente a conocer bien y modificar también nuestras actitudes y comportamientos, ¿sí? Dentro de lo que sería la primera competencia, hablamos de la autoconfianza y de actuar con independencia. Y acá hablábamos de la escalera de la confianza, del 0 al 100, del nunca, del raras veces, de algunas veces, de usualmente puedo y del yo puedo, ¿sí? Sentirnos en algunas ocasiones o sentirse en ocasiones la seguridad de poder hacer algo, saber que tenemos el conocimiento, que tenemos las habilidades y por sobre todo que tenemos la confianza. Como bien Ceci nos decía, que nosotros debemos confiar en nosotros mismos, ¿sí? Y allí nace el yo puedo, ¿sí? Y justamente esa es la fuerza interna que buscamos dentro de los emprendimientos. Al hablar de persuadir y crear redes de apoyo, es sumamente importante que nosotros dentro de nuestro proceso de emprendimiento vayamos creando redes de contacto. Contactos con proveedores, contactos con clientes, contactos con distribuidores, ¿sí? Entonces nosotros vamos haciendo, o sea, ninguna persona es autosuficiente, sí o sí necesitamos de ese contacto y esas redes de contactos hacen que mi emprendimiento se fortalezca, ¿sí? Al hablar específicamente de eficiencia y calidad, hablamos de la importancia de hacerlo bien y de hacerlo aprovechando de una manera óptima nuestros recursos. Y esto es sumamente importante. Nosotros necesitamos siempre mantener nuestros productos o nuestros servicios. Es decir, si yo voy a abrir una hamburguesería, me tengo que ir a comer hoy la hamburguesa y dentro de 9 meses o de un año o de un año y medio tengo que ir a probar la misma hamburguesa o mejor, ¿sí? Nunca una hamburguesa con calidades inferiores al día en que yo abrí ese emprendimiento, ¿sí? Entonces nosotros debemos seguir haciéndolo bien o mejorando, ¿sí? Eso que ya teníamos, ¿sí? Entonces es sumamente importante esto, así también hablamos de asumir riesgos calculados, ¿sí? Quien nada arriesga, nada gana, pero también emprender implica justamente tomar esos riesgos, pero que esos riesgos sean los mínimos. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener información, voy a tener planificación, voy a tener experiencia quizás no propia, pero de esa red de emprendedores o a través de los cursos que hice, entonces yo voy a adquirir la experiencia que necesito, ¿sí? Entonces ya asumo un riesgo calculado. Buscar oportunidades específicamente es
determinar esas oportunidades y poder aprovecharlas. La pandemia fue una de ellas. También persistir, es decir, nunca perder el rumbo, ¿sí? De nuestro emprendimiento. Siempre nosotros tenemos que tomar o asumir riesgos, sí, pero esos riesgos deben ser calculados para minimizar justamente los efectos que puedan llegar a tener. O nuestro nivel de compromiso, habla de el compromiso para establecer tiempos de acción para poder lograr lo que nosotros nos estamos visualizando, lo que estamos viendo. Por eso es importante que nosotros podamos siempre tener metas claras, ¿sí? Podamos tener también, cuando trabajamos en servicios o en productos, siempre tener una agenda de trabajo, todo específicamente agendado, todo estructurado a fin de no olvidar ningún compromiso que se nos pueda dar dentro de ese tiempo en particular. Dentro de la competencia 8 hablamos de la búsqueda de información. Esto es súper importante. Nosotros debemos estar sumamente informados. La tecnología nos ayuda muchísimo a mantenernos informados ahora, pero la información está en cada charla que nosotros podamos hacer, en cada curso que podamos tomar, quizás en una reunión con amigos, en una reunión con familia. En algún momento nosotros necesariamente vamos a obtener información del mercado, porque nosotros a quien dirigimos nuestro producto o nuestro servicio, estamos dirigiendo el producto o servicio específicamente a una población objetivo o a una persona, ¿sí? Y esa persona nos va a dar información, ¿sí? Por lo general, si dirigimos a niños, quienes nos van a dar la información van a ser sus padres, ¿sí? Si dirigimos a mascotas, quienes van a ser sus dueños, pero necesariamente vamos a contactar o estructurar con personas, entonces es importante buscar esa información en esas personas, ¿sí? Planificar y hacer seguimiento, ¿sí? Saber cómo vamos a lograrlo, qué tareas debemos llevar adelante para poder lograr ese fin en particular, ¿sí? Saber también cuánto tiempo nos va a llevar y por sobre todo qué recursos vamos a necesitar, ¿sí? Y en la última competencia nos habla de establecer metas, ¿sí? Siempre el emprendedor debe tener metas, ¿sí? A corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, a una semana, a un mes y al año, ¿sí? O a más de un año, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Visualizamos y vamos viendo específicamente cómo vamos a llegar a concretar específicamente esas metas que nos estamos poniendo.